gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo more y gobierne en sus corazones. Vamos a continuar con nuestros aprendizajes del libro de la Biblia. Ya terminamos el 7º libro, que fue Jueces, y hoy empezamos con otro histórico, que es el libro de Ruth. Antes que nada, quiero invitarlos a hacer una oración de agradecimiento a nuestro único y Salvador, Señor nuestro, Jesucristo, dado que nos permite estar en este momento, y pedirle también a nuestro Señor que cuide y guarde a todas esas personas que están ayudando a los enfermos, que son los médicos y enfermeras, que Dios les dé fuerza y para seguir en ese importante puesto de trabajo que tienen, porque no es fácil, y a nosotros que nos dé entendimiento para poder discernir su palabra. Padres de familia, les pido que hagan las oraciones con sus hijos para que ellos, a través de escucharlos a ustedes, vayan aprendiendo cómo deben orar. Ciertamente la oración es personal, la oración nos lleva a una comunión con Dios, pero ellos van a aprender de ustedes. Ustedes son el ejemplo a seguir. Entonces, si ustedes ayudan a sus hijos a aprender a orar, ellos lo van a hacer con más naturalidad, van a poder amigarse con Dios. Acuérdense que la oración es muy importante porque nos permite comunicarnos con Él, y Él nos habla a través de la oración y nos da la respuesta a todo lo que nosotros le pedimos. Vamos en oración, hermanos. Señor Jesucristo, Padre de misericordia, te doy las gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en tu bendito y santo lugar, con el único propósito, Señor, de enseñarle tu evangelio a los pequeños. Dame palabras, Señor, para poder dirigirme a ellos, porque ciertamente, Señor, ellos te conocen a través del oír, así como nosotros hemos aprendido a amarte de esa forma, Señor. Ellos también aprenden de esta forma por el oír, Señor, que aprenden a amarte. Danos ese conocimiento, ese discernimiento de tu palabra para poderla transmitir a los pequeños, para que sea fácil para ellos, y así yo, que soy ese vaso que tú utilizas, Señor, pueda dirigirme a ellos con palabras sabias, Señor. Que tu Espíritu Santo more en esta la más última de tus siervas, Señor, para que esas palabras fluyan para conocimiento de los pequeños. Asimismo, Señor, yo te pido que perdones mis faltas, mis iniquidades, mis rebeliones, porque ciertamente, Señor, estoy falta ante tus ojos. Señor, Padre de misericordia, también en esta oración yo te pido por cada uno de esos médicos y enfermeras que están al frente de batalla, Señor, que tu Espíritu more en ellos para que les des esa fuerza y puedan atender a estas personas que se encuentran enfermas. Señor Jesucristo, te pido por todos estos pequeños, que los ayudes, los cuides y los guardes. También te pido por sus papás, por mis hermanos, Señor, que tú les des el sustento espiritual y el sustento en alimento, Señor, porque ciertamente estamos viviendo épocas difíciles. Que tú les proveas, Señor, que no falte nada en su hogar. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestras clases, pequeños. Les decía que hoy vamos a ver nuestro 8º libro, que es el libro de Ruth, que es el 8º libro de la Biblia, son de los libros históricos. Fíjense que algunos estudiosos de la Biblia consideran este libro nada importante, pero otros sí lo consideran así. Y una servidora que pues tuvo que leer este libro, que es muy pequeño, son 4 capítulos, pues también lo considera muy importante porque nos deja enseñanzas, unas enseñanzas tan hermosas sobre cómo debe de ser una mujer y un hombre cristianos.
Nos muestra muchos valores de la mujer, valores del hombre. Entonces vamos primero a conocer todo lo que nos lleva este libro en sus 4 capítulos. Ahorita va a ser una pequeña introducción. Son 7 aspectos que nos trata este libro, y por esta ocasión pues no les voy a pedir que se aprendan un texto como base, como tal, pero hay un texto que es muy importante. Ese texto viene en el capítulo 1, en sus versículos 16 y 17, donde nos muestra la determinación de una mujer que siendo gentil, pues abrazó a Jehová como su Dios. Entonces yo les pido que se acerquen con sus papis, que lean juntos este pequeño libro, que son 4 capítulos, les repito, es muy pequeño y no es nada difícil de entender, pero a veces el lenguaje pues sí es algo complicado, pero si sus papis les ayudan a entender este pequeño libro, y con lo que vamos a darles en estos 7 aspectos para la introducción, y puedan conocer un poco más, les pido que tomen atención y tengan a la mano su cuaderno para hacer unas pequeñas anotaciones. Bueno, primero vamos a ver cuál es el tema central de este libro. Acuérdense que vamos a ver 7 aspectos para esta introducción. 7 aspectos. Y el primero de ellos es el tema central. El tema central. Fíjense que en este libro casi no se menciona a Dios. Sí, es muy pocas veces se menciona en este libro a Jehová. Pero fíjense que la vida de estas personas que nos detalla en este libro, es muy importante Dios para estas personas. Entonces su tema central es Dios está en los más pequeños detalles de nuestra vida. ¿Cómo pueden ser esos detalles? Pues uno de los principales detalles, que puede ser el más pequeño, puede ser el abrir los ojos, el respirar, el sentir la luz del sol que nos abraza la piel, el contemplar el amanecer. Todos esos pequeños detalles nos hablan de un Dios. Acuérdense que en Génesis pues ya vimos que Dios creó todo, y lo creó para que el hombre sojuzgara, el hombre fuera como un rey sobre la tierra. Y acuérdense que en Génesis pues también ese hombre pues no tomó a bien las indicaciones que Dios le dio, y pues tuvo consecuencias. Entonces los más pequeños detalles de nuestra vida, el simple y sencillamente hecho de respirar, es un pequeño detalle que a veces no tomamos en cuenta. El ver a un pajarito trinar, el que se muevan los árboles, ese aire que se mueve sobre la tierra, pues es el Espíritu de Dios. Y esos detalles pues nos dice que Dios está en esos pequeños detalles. También nos dice, voy a borrar, pero ustedes pueden adelantar o regresar el video para tomar esos pequeños apuntes. También nos dice, en este tema central, nos dice que Dios no es exclusivo. No es exclusivo de una sola persona, porque Él ama a todas las personas, ama a toda su
creación. Entonces no es exclusivo de nadie. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a conocer a una mujer que no era israelita, era una mujer moabita, había nacido en Moab, en una tierra idólatra. Entonces no es exclusivo nada más de los israelitas. El Señor Jesucristo vino a unir tanto a su pueblo Israel como a aquellos que creen en Él, que no son israelitas. Como nosotros somos el pueblo adquirido, somos esos gentiles adquiridos. Dice el Señor Jesús en su Evangelio: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y se lo dice a todos. No nada más se lo dice a su pueblo de Israel, sino a todos. Y el apóstol Pablo lo confirma, porque el apóstol Pablo también él salió para predicar el Evangelio del Señor Jesús a los gentiles. Entonces Dios no es exclusivo de nadie, ¿sí? Entonces eso es lo que nos habla este libro. El tema central es: Dios está en los más pequeños detalles de nuestra vida, y Dios no es exclusivo de nadie, pues ama a todas las personas. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto de que nos habla este libro, vamos a ver primero quién es su autor. Su autor es el profeta Samuel, que ya vamos a hablar de él, que es el siguiente libro. Es el profeta Samuel. Y se dice que este libro fue escrito cuando reinaba el rey David, cuando él estaba al frente de su pueblo, porque David desciende de la unión de Ruth con Boaz, que ya vamos a conocerlo. Entonces el autor es el profeta Samuel, y este libro se desarrolla en la época de los jueces. En la época de los jueces. Y se dice que en la época de Gedeón. ¿Por qué en la época de Gedeón? Pues porque menciona que había hambre, en el pueblo de Israel estaba padeciendo hambre, no había sequía, no había cosechas. Acuérdense que ya estaban establecidos en la tierra de Canaán, y ellos ya sembraban, cultivaban sus alimentos, y no había porque había sequía. Entonces se desarrolla en la época de los jueces, en la época de Gedeón, y también había hambruna, pues porque los pueblos idólatras que no habían salido de Canaán, pues les robaban su alimento. Acuérdense que Gedeón se escondía para poder sembrar y cultivar sus alimentos. Entonces este libro se desarrolla en la época de los jueces, básicamente en la época en que Gedeón era el líder de aquella, de una tribu. Acuérdense que los jueces son libertadores locales, no son un libertador del pueblo en general, son libertadores locales. Y Gedeón, acuérdense que eran de la tribu de Efraín. Bueno, vamos a ver entonces, y les dije que fue escrito en los tiempos de ¿quién? Del rey David. Escrito en tiempos del rey David. Acuérdense que no escribo rey con mayúsculas, porque el único que es el rey de reyes es nuestro Señor Jesús, y ese sí va con mayúsculas. Entonces se desarrolla
se desarrolla en la época de Gedeón, en la época de los jueces, y fue escrito en tiempos del rey David. ¿Por qué en tiempos del rey David? Ya les mencioné que David desciende de Ruth y de Boz, que básicamente serían como sus bisabuelos. ¿Sí? Voy a borrar para ver el siguiente aspecto, que sería el segundo aspecto. El tercero, perdón. El tercer aspecto que nos lleva, vamos a conocer el contexto geográfico. El contexto geográfico. Este libro nos ubica primero en lo que es Belén de Judá. Belén de Judá. Ahí es donde inicia este libro. ¿Cómo inicia este libro? Pues inicia con la migración de una familia. Acuérdense que estaban en hambruna y entonces esta familia migra. ¿A dónde va? Pues va a buscar alimento, Esta familia nos habla de la familia de Elimelech. Elimelech, su esposa Noemí y sus dos hijos, Mahalón y Kelión. Entonces inicia en la ciudad de Belén de Judá y inicia con la migración de una familia. Migración quiere decir irse de esa ciudad hacia otra. Y estaban buscando una mejor, buscando tener alimento. Acuérdense que no tenían alimento. Migración de una familia, de la familia de Elimelech. Acuérdense que la CH suena como si fuera K, Elimelech. Entonces, Elimelech, su esposa Noemí y sus dos hijos. Y migran a Moab. Voy a borrar. Llegan a Moab. Allí en las tierras de Moab pues habitaban los moabitas descendientes de Lot. Acuérdense que Lot era sobrino de Abraham y se habían separado, y entonces Lot tuvo una hija, tuvo dos hijas, y con la hija mayor pues tuvo un hijo, y ese hijo se llama Moab, y él tuvo varios hijos, y ahí en la tierra de Moab, donde están todos sus descendientes, ahí se estableció la familia de Elimelech, Noemí y sus dos hijos, y ahí en Moab pues encontraron alimento. En Moab mueren tanto Elimelech como los dos hijos de Noemí, pero los dos hijos de Noemí antes de morir tomaron por esposas a dos moabitas. Eso lo vamos a ver después. Ahorita estamos viendo el contexto geográfico. Nos ubica en Belén de Judá, migra una familia a Moab, y en Moab se establecen y ahí encuentran trabajo, y con eso pues ya se pueden alimentar. Posteriormente pues ya mueren tanto Elimelech como sus dos hijos, y nada más quedan Noemí y sus dos nueras. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver el contexto religioso. El contexto religioso de este libro nos lleva a lo que se trata
en el libro de los jueces. El contexto religioso nos lleva a la idolatría. Acuérdense que los moabitas adoraban a varios dioses y uno de esos dioses pues no era precisamente Jehová, era otro dios que ellos se habían hecho. Y entonces ahí podemos ver que el contexto religioso, primero en Belén de Judá pues sí era Jehová, pero en Moab se adoraban a otros dioses, entonces el contexto religioso pues es la idolatría. Aunque acuérdense que los israelitas, muchos se contaminaban y otros no, aunque vivían en ciudades paganas, no se contaminaban, y en este caso la familia de Noemí pues no se contaminaba porque ellos rechazaban el ídolo a los que los moabitas estaban acostumbrados. Ese es el contexto religioso, la idolatría. La idolatría a otros dioses que no fuera Jehová. Y ahorita vamos a ver el contexto moral. El contexto moral que se trata en este libro es matrimonios en yugo desigual. ¿Qué significa esto? Pues que estaban permitidos o se estaba permitiendo en esa época de los jueces. Acuérdense que el hombre hacía lo que quería porque no tenían un rey. Entonces se permitían los matrimonios en yugo desigual. En este caso nos ocupa que eran los israelitas con moabitas. ¿Qué es lo que nos ocupa en este libro? Israelitas con moabitas. Yugo desigual. ¿Por qué yugo desigual? Porque los israelitas creían en Jehová y los moabitas pues se habían hecho un dios que no era Jehová, entonces eran paganos. Y acuérdense que ya les había comentado que cuando son matrimonios en yugo desigual, pues a veces pues siempre hay como que no están de acuerdo. Como no están de acuerdo, pues suceden conflictos. Y esos conflictos pues llevan a tener algunas desavenencias que, como no están de acuerdo, pues los lleva a discusiones, a peleas. Entonces a eso se refiere el yugo desigual. Entonces estaban los israelitas que creían en Jehová y los moabitas que creían en otro dios que no era Jehová. Y vamos a ver los personajes principales, que ya los han estado escuchando de mi voz en este pequeño relato. Personajes principales. Nos habla de Noemí, que son de Ruth y Boz. Hay algunos personajes secundarios. En este caso pues sería Elimelech, el esposo de Noemí, sus dos hijos que son Mahalaón, Kelión, y nos habla también de Orfa, que es nuera de Noemí, otra nuera de Noemí, porque Ruth también era su nuera. Entonces esos personajes pues no son tan importantes, estos son los principales: Noemí, Ruth y Boz. Y ya por último vamos a ver valores universales. Nos va a tratar este libro de unos valores universales. Ustedes en la escuela ya han visto cuáles son esos valores. En la escuela generalmente, en las escuelas seculares generalmente se los manejan,
pero también ustedes aquí los han visto. En una escuela de verano estuvieron tratando de valores, hace 2 años, si no me recuerdo, estuvieron viendo valores. Pues Dios también en este libro trata valores universales. Valores universales principalmente el de la fe, la fidelidad, que ya lo vamos a ver con más detenimiento, la fidelidad, el amor, que también aquí viene marcado como piedad, que es lo mismo. Acuérdense que amor y piedad es lo mismo, misericordia también, que es humildad, gratitud, bondad. Y por ahí algunos de ustedes que lean el libro busquen más valores, podemos tener más valores. El de la fe, marcado exactamente, les puedo decir en Ruth, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, fidelidad en ese mismo versículo, en estos 2 mismos versículos, amor, humildad, gratitud y bondad, etcétera, etcétera, porque pueden haber más valores, ustedes pueden encontrar más valores. Yo ahorita les estoy mencionando algunos pocos. Bueno, con esto termino la introducción de este libro, que es lo que 7 aspectos que les acabo de tratar, que nos lleva a conocer este libro de Ruth, que no por menos importante. Por eso se integra a la Biblia, porque no dejemos contaminarnos con algunos que dicen que no, este libro no es importante. Claro que es importante, porque de ahí va a descender, viene la genealogía, desciende el rey David, y también de ahí desciende lo que es el Señor Jesucristo. Entonces, claro que este libro es importante, porque trata esos 7 aspectos que les acabo de decir, y lo principal es que nosotros trata Dios con nosotros porque somos su pueblo adquirido, no somos excluidos, pertenecemos, dice Dios, yo hablo y mis ovejas me escuchan. Entonces nosotros somos esas ovejas que pertenecemos a Dios. Entonces, este libro es muy importante. Por mi parte es todo. Pueden regresar las veces que quieran. Este video lo pueden detener, lo pueden pausar. Díganles a sus papás, si no lo saben hacer ustedes, pues que lo regresen para que tomen sus apuntes, porque de todas las clases les voy a pedir un mapa mental. Y estos 7 aspectos pues los pueden ubicar en un mapa mental. Entonces, por mi parte es todo, hermanos. Espero que pues que Dios nos ayude a poder entender su bendita y santa palabra. Y por mi parte es todo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo more y gobierne en sus corazones.